Hablar de las cuarterías célebres de La Paz es recordar vivamente la época más romántica del puerto, porque las hubo de todo tipo, desde los alegres cuartos de Basilio, en la esquina de Victoria y Ramírez, hasta los tenebrosos cuartos de Don Vidal, en Revolución y Legazpi, donde aún se cuentan tétricas leyendas de duendes, de aparecidos hasta nuestros días. Hablemos de las cuarterías más célebres de La Paz. La mayoría de ellas eran una serie de cuartos de madera con techos de tejamanil, después se hicieron de material, que permitían la renta de más espacio a más familias. Hubo muchos cuartos en esas condiciones y tenían un sentido particular de convivencia, pues todos los inquilinos se conocían, se ayudaban entre sí, se encompadraban, como dijera el profesor Gómez Jiménez, para protegerse mutuamente. En la esquina de Allende y Revolución estuvo la cuartería más antigua de la ciudad, a la que el vulgo llamaba el Ferrocarril, donde vivieron siniestros personajes como León Pardo del Monte, un ratero astuto que enviaba un recado a las posibles víctimas antes de meterse a robar. En esos cuartos ocurrieron dos crímenes espantosos, uno hacia 1921 y el otro hacia 1932. En la esquina de Josefa Ortiz de Domínguez y Navarro estaban los cuartos de la tenería, todos de madera, donde también cierta ocasión amaneció un militar con un balazo en la frente. Por la calle Altamirano quedan aún vestigios ya muy precarios de los famosos cuartos de los Angulo. Remozados y algunos cambiados ya de fisonomía, permanecen con vida los cuartos de Borrego, que después fueron llamados de Doña Bartola, y que ocupan toda la acera norte de la calle Ocampo, entre Cerdán y Guillermo Prieto. Andando el tiempo fueron hechos de ladrillo y solamente quedaron a la vuelta por la avenida Cerdán dos o tres de madera, de los que todavía queda por ahí alguno a punto de caerse, transformado en establecimiento de plantas. Más cuartos, como no, los cuartos de Flamarión, que después eran llamados del Quilayo por la cercanía del comercio con don Gildardo Osuna Mayoral. Desaparecieron totalmente, aun cuando fueron los más alegres de la época. Estaban frente al cuartel Pineda, que ahora ocupa el Mercado Madero, y era frecuente la música diaria, el entrar y salir de militares, la venta de tejuino y en veces el juego de naipes. Se conservan aún ya muy deteriorados los cuartos de Allinson, que ocupan la acera poniente de Belisario Domínguez entre el callejón Constitución y la calle Hidalgo. En ellos vivieron temporalmente dos personajes célebres de nuestra historia, Maclís, el Manito, y Obregón Perla, el célebre comandante de las fuerzas navales de Tembavichi. En este trabajo de investigación no podemos dejar de lado los extraordinarios cuartos de Goyito Chávez, que aún se conservan intactos y que ocupan toda la acera poniente de la calle Guillermo Prieto y 16 de septiembre. En esos cuartos vivió un destacado prohombre sudcaliforniano, el capitán Margarito Sández Villarino, y dentro de las cuatro paredes modestas de uno de esos cuartos nació el himno de los sudcalifornianos, Costa Azul. Se ha perdido un poco ya el concepto de las cuarterías, dando paso a los locales comerciales y a los condominios. Aún quedan llenos de vida los cuartos del Güero Castro por la acera sur de la Márquez de León, los cuartos de Manuelito por la acera oriente de Héroes de Independencia y de Degollado, los llamados cuartos del Arroyo, que ocupan todavía la acera norte de calle Degollado. La mayoría de las cuarterías célebres han desaparecido, dando paso al modernismo urbano. Pero si usted quiere todavía espantarse y salir corriendo, ocupe una noche siquiera uno de los cuartos de Don Vidal en Revolución y Legazpi. Le aseguramos fuertes emociones que podrían encuadrarse entre lo francamente increíble. En realidad, las cuarterías de La Paz nacieron por la costumbre de sus propietarios de aprovechar las paredes de una casa para completar otra, abaratando con ello sus costos. Pero en el fondo, buscando una explicación sociológica, los habitantes de una cuartería eran un extraordinario universo aparte. Compartían un mismo excusado, un mismo lavadero, se prestaban los tendederos, se ayudaban unos con otros y aun cuando había que resolver un problema general, eran participativos, de la misma manera que muy estrictos, unidos, comprometidos en un mismo objetivo, como si fueran los pasajeros de un autobús que en medio de un recorrido imaginario sufriera una avería. Cuando un vecino moría o se sabía de la muerte en otra parte de un ser querido de un inquilino, se apagaban todos los receptores de la radio, se ordenaba a los niños no escandalizar, había una especie de solidaria techumbre triste para cubrir toda una pena. Cuando alguien celebraba un acontecimiento digno de ser alegrado, el patio común de las cuarterías era un bullicioso centro de chisporroteo
comunitario. Se regaba con agua jabonada, impregnada de creolina, se barría hasta el último rincón y no se dejaba la menor partícula de basura porque todo el vecindario estaba de fiesta. Cuando iban a ser un niño, todos los vecinos sufrían con el padre el suplicio de la desesperante espera. Era el bebé de todos y todos querían participar a la hora de ponerle el nombre, generalmente el del calendario. Las cuarterías se llamaron así, nunca vecindades o accesorías, como en otras latitudes del país. Las de aquí fueron simplemente cuarterías, conglomerado cristianamente unido sólidamente por el agua bendita del compadrazgo. Cuando, amigos nuestros, ser vecino, muy buen vecino, era un compromiso cristiano y muy fraternal.